necesita una familia y quién no necesita una familia. La palabra de Dios dice en el Salmo 27, es cierto, que dice que si tu padre o tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado en su palabra los principios claves para que su iglesia funcione como una familia especial. Que aparece ahí en la revista de Renuevo de Plenitud, hay un relato de Gandhi, dice que hay una pregunta que dice, ¿por qué Gandhi no fue cristiano? ¿Okay? Y nosotros vamos a descubrir por medio de esta enseñanza qué pudo haber sucedido para que él no fuera cristiano. Y dice que él permaneció hindú hasta el final de sus días, pero conoció la palabra, conoció a Jesús. Dice que lo adoró como una de las encarnaciones, como cualquier otro Dios, pero no como el único Dios. Entonces conoció a Jesús, amén, este gran líder, y dice que nunca dio el paso final de hacerse cristiano. Dice que en su autobiografía, que fue publicada en la India, él dice que en sus días de estudiante se impresionó muchísimo al leer los evangelios. Los evangelios transformaron su vida y pensó seriamente en bautizarse. Y dice que él quería ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba, cuando leyó los evangelios, él pensó enseguida que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectan a la India y al África del Sur. Así que él decidió, y un domingo en la mañana se acercó a una iglesia. Y él dijo, cuando se acabe el servicio, voy a hablar con el pastor para hacerme cristiano. Pero resulta que cuando él llega a la puerta de la iglesia, dice que una persona, en vez de ofrecerle el asiento, como sucede en algunas iglesias, la persona que da la bienvenida, en vez de recibirlo y ofrecerle un asiento, lo direcciona hacia una iglesia y le dice, usted debe ir a la iglesia que queda en tal lugar, que es una iglesia para negros. Entonces, cuando él supo que sí había una iglesia para él, pero que era aparte y que era una iglesia para negros, entonces él dijo, wow, también los cristianos tienen diferencias de clases. Permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, nosotros vamos a descubrir qué es lo que sucede con la iglesia, qué es lo que le ha pasado a la iglesia en todo este tiempo. Aunque la iglesia está conformada como una familia, nosotros vamos a ver sus características. Y bueno, hoy a todos los que están ahí conectados quiero decirles que así no es la iglesia a tiempo con Dios, ¿ok? Si Gandhi hubiese venido a la iglesia a tiempo con Dios, se hubiese encontrado con una realidad totalmente diferente. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. La iglesia sí es una familia, el Señor lo dice en Efesios 2, quiero que usted me acompañe allí a Efesios 2, versículo 19, y allí en Efesios 2, versículo 19, dice que por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, por eso la iglesia es una familia normal y es una familia especial. Porque el Señor lo dijo en Efesios 2:19, que nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa? Significa 4 cosas, anótelas. O sea, primero, somos una familia porque tenemos un padre. Entonces, todos tenemos el mismo padre y esa es una característica de una familia. Una familia tiene un mismo padre y una misma raíz. Y el Señor lo dice ahí en Efesios 2, el versículo que acabo de leer. Dice que todos tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y dice también Jesús en Mateo 6, del 6 al 9, cuando Él está explicándole a sus discípulos la importancia de orar, les dice que tú cuando te pongas a orar,
entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en el secreto, Él te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus mismas palabras. No sean como ellos, porque su Padre, y otra vez menciona al Padre, sabe que ustedes necesitan, sabe lo que ustedes necesitan antes de que Él se los pida. Y en el versículo 9 vuelve y dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Entonces, esa es la primera característica, tenemos un Padre. Pero también otra característica es que Jesús se presenta en las Escrituras como un hermano. Entonces, Jesús es nuestro hermano. Entonces, tenemos un Padre, tenemos un hermano, ¿ok? En Hebreos 2, versículo 11 al versículo 12, dice, Hebreos 2 del 11 al 12, y voy a leer también el versículo 17. Dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces somos sus hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Entonces tenemos un Padre, que es Dios, y tenemos un hermano que es Jesús, y lo tercero es que tenemos un mismo espíritu, y eso nos hace ser una sola familia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Entonces, todos, y dice, ya seamos judíos o seamos gentiles, esclavos, libres, blancos, negros, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Y la cuarta característica que nos hace ser miembros de una misma familia es que tenemos el mismo tipo de sangre. Entonces coloque ahí, tenemos el mismo tipo de sangre y eso nos hace ser de la misma familia, porque Efesios 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces todos estamos cubiertos por la sangre de Cristo a través de la cual el Señor nos ve. Así que tenemos un mismo tipo de cuatro características, un mismo Padre, tenemos a Jesús como hermano, todos estamos bajo el mismo espíritu y tenemos el mismo espíritu, y lo cuarto es que tenemos el mismo tipo de sangre. Entonces somos una familia, ¿ok? Aunque seamos diferentes. Pero la iglesia es una familia imperfecta, y eso quiero que usted lo anote, porque de pronto vamos a la iglesia y si usted viene acá a Tiempo con Dios, yo lo invito a que usted venga, que usted nos visite y usted se va a encontrar que usted va a ser parte de una familia imperfecta. Cuando nosotros estamos buscando una familia, estamos buscando una iglesia, que fue lo que le pasó a Gandhi, ahí vamos descubriendo qué fue lo que le sucedió a él, estamos pensando, así como están escritos los evangelios, así igualitica es la iglesia, pero eso no es cierto. La realidad es que así igualito como están los evangelios, así igualito como predica Pablo, así igualito como nos dicen que debemos ser, así no es la iglesia. La iglesia es imperfecta. Okay. Y ahora vamos a ver por qué la iglesia es imperfecta. Okay. Pablo le habla a los corintios y los corintios estaban conformados por una variedad de culturas. No era una sola cultura. Y además había diversidad de riqueza, cosa parecida a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y sobre todo ahora, ¿no? Nosotros tenemos varias culturas, personas de otros países, desplazados, que vienen de otros lugares, que vienen de otros trasfondos, de otras nacionalidades. Y dice que la iglesia de Corintio consistía en una variedad de creyentes de diversos trasfondos. Entonces eran mercaderes ricos, eran obreros comunes, eran prostitutas, eran también familias de clase media. Y por eso Pablo en 1 Corintios se esfuerza en enfatizar la importancia de la unidad espiritual y el desarrollo del carácter semejante a Cristo, porque tenían diferentes trasfondos. Y tratar de armar una familia así, solamente lo puede hacer Dios, ¿ok? Entonces, ¿por qué
La iglesia es una familia imperfecta. Note estas características. La primera es porque la iglesia está en el mundo. Y eso la hace ser imperfecta, ¿ok? No la hace ser una familia perfecta. La iglesia está en el mundo. Entonces Juan 17, dice el mismo Jesús en sus palabras, en Juan 17, versículo 15, cuando está haciendo la oración, ya su última oración, y está orando por los discípulos, por nosotros, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, él sabía lo que iba a suceder con la iglesia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la iglesia está en el mundo. La segunda característica que hace que la iglesia sea imperfecta es que la iglesia pertenece a la vez al cielo y a la tierra. Entonces, la iglesia está conectada con el cielo, pero también pertenece y está en la tierra. Entonces, eso ayuda a que la familia de Dios no sea una familia perfecta. Cuando nosotros venimos a la iglesia, yo que te estoy invitando a que vengas acá a Tiempo con Dios, que es una familia que te vamos a recibir con los brazos abiertos, que te vamos a abrazar, que te vamos a consolar, que te vamos a ayudar, quiero que sepas que la iglesia vive tanto en Dios como en el mundo. Y esa es la frase que están viendo en este momento. La iglesia vive tanto en Dios como en el mundo. No se aparta del mundo porque ¿cómo haría para ganar nuevos miembros si se sale del mundo y se encierra en un monasterio, en una casa, en una iglesia, en 4 paredes, que es lo que quisiera el enemigo que hiciéramos, que nos encerráramos? No puede. Entonces tiene que estar la iglesia inmersa en el mundo, ¿verdad? Pero tampoco puede identificarse con las prácticas del mundo. Entonces es la característica de la iglesia. Ella vive con Dios, ¿verdad?, en el mundo, pero no puede involucrarse o no puede identificarse con las prácticas del mundo. Y la tercera característica del por qué la iglesia es imperfecta es porque es santa y está en un proceso de santificación. O sea, todavía no lo ha logrado. Entonces, cuando yo te invito, que tú vengas a Tiempo con Dios, que vengas a nuestra reunión, que te conectes, que nos conozcas, tú nos ves por las redes, tú nos ves en casa y tú dices, wow, yo quiero estar ahí. Pero cuando empiezas a conocernos, empiezas a descubrir que somos imperfectos. Y si por ahí encuentras una persona que habla bien bonito, pero nada de lo que hace se parece a lo que habla, tú enseguida vas a pensar que estás en el lugar equivocado y enseguida vas a pensar que te tienes que ir para otra iglesia. Pero resulta que allá en esa iglesia también vas a encontrar personas que hablan muy bonito, pero que no hacen nada de lo que eso lo vas a encontrar en todas partes. Por eso la iglesia no te puede prometer algo falso. Y es que no te puede prometer que ella es perfecta ya. La iglesia está en un proceso de santificación, amén. Entonces, usted cuando invita a una persona a la iglesia y usted la vaya a traer Tiempo con Dios, por favor, no le diga, es que mi pastora es una santa, es que todos ahí somos unos santos, es que ella es perfecta, es que tremenda mujer, porque vamos a engañar a la gente y cuando me conozcan se van a dar cuenta que soy una persona común y corriente, que lloro, que pataleo, que me quejo, que cojo rabia y todo, pero que soy una mujer entregada al Señor, ¿ok? Entonces usted tiene que decir, no, nosotros somos una iglesia imperfecta que está en un proceso de santificación porque estamos en el mundo. Amén. Y Jesús pues luchó y oró para que pues el Señor nos guardara del mundo. Otra cosa, la cuarta cosita que nos hace una iglesia imperfecta es que por eso Pablo le da gracias a Dios por la iglesia, ¿ok? Da gracias por la iglesia en el presente, porque la iglesia tiene un futuro, ¿ok? Pero tiene un presente. Y dice en el versículo 4, versículo 6 de 1 Corintios capítulo 1, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia, ¿ok? La iglesia vive bajo la gracia del Señor, no vive bajo sus fuerzas. Dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabras como en conocimiento, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin,
para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y la quinta y última característica que hace que la iglesia sea imperfecta, quiero que la anoten. Quiero que la anoten. Y no piense, ay, eso lo tiene tal persona, eso lo tiene tal persona. Piense, mire, eso lo tenemos todos, ¿ok? Porque Pablo y la palabra lo dice, y eso impregna de alguna manera a la iglesia. La pregunta sería, si estas características las tenemos, entonces ¿a qué vamos a la iglesia? Y ahora yo se los voy a decir, ahora yo les voy a decir por qué a pesar de esto, yo te invito a que tú vengas a nuestra iglesia. Yo te invito a que te bautices, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, pero te invito a que tengas una perspectiva realista de lo que vas a vivir. Pero te invito a que tú, que eres imperfecto, vengas y hagas parte de una familia imperfecta y juntos avancemos hasta llegar a la perfección que Cristo tiene para nosotros. ¿Qué te parece? Yo espero que algunos ahí estén escribiendo, sí, oren por mí, porque yo quiero hacer parte de esa familia. Porque a mí me engañaron, a mí me dijeron que el día que yo entrara a la iglesia, todo en mi vida iba a cambiar. Mi vida iba a cambiar, mi familia iba a cambiar, mis hijos iban a cambiar, la economía iba a cambiar, me iba a mudar de casa, iba a ser exitoso. Mejor dicho, me habían prometido el cielo y la tierra. Y ahora la pastora Nidia me está diciendo, te invito a nuestra iglesia, la iglesia de los que necesitan ser valorados. La iglesia que Jesús defiende. Entonces, la última característica, ¿verdad?, del por qué somos una iglesia imperfecta, lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, hasta el versículo 13. Y él está diciendo, porque en las iglesias hay divisiones. Y eso es una cosa impresionante, que tú, ¿cómo pudiera ser? El otro día yo escuché a alguien que decía, admiro a esta persona, admiro a este líder que puede interactuar con personas que piensan diferentes a él. Porque como en la iglesia, oiga, una cosa interesante, en la iglesia hay gente intelectual, hay gente inteligente, hay profesionales, pero también está la persona que no es profesional, el obrero, el trabajador, también está la ama de casa, también están los niños, están los prejúves, están los jóvenes mayores. Hay diferentes generaciones, por lo tanto, solo por eso hay diferentes maneras de pensar. Y qué maravilloso es que en la iglesia todos nos podamos llevar bien. Así que bueno, espero que tú allí estés diciendo, ay, yo quiero que oren por mí porque me quiero bautizar. Y yo quiero que oren por mí porque yo quiero ir a esa iglesia. Porque una vez un joven de Jucún se presentó al culto en la tarde. Él había estado con nosotros en la actividad evangelística. Esto es una anécdota maravillosa. Y él se presentó al servicio de la tarde. ¡Wow! Y yo lo saludé. Le dije, ¡wow! Viniste aquí. Me dijo, quería conocer la iglesia que ustedes tienen, una iglesia grande, una iglesia maravillosa, pero una iglesia que no tiene templo. Y él dijo, yo quería conocer la iglesia sin templo, y por eso vine aquí. Y se congregó con nosotros hasta que regresó a su casa, estuvo viniendo con nosotros al servicio de los domingos en la tarde, había estado aquí en la oficina, había estado con nosotros visitando enfermos, había estado haciendo actividades evangelísticas, y él se había dado cuenta que nosotros no teníamos templo, pero que teníamos un trabajo en la calle, que nos reuníamos en este lugar, aquí en este lugar organizamos la ropa, que nos donaron, la comida, ellos fueron con nosotros a Turbaco, visitamos casa, vieron el trabajo, vieron las conexiones, y él dijo, yo quiero volver a ese lugar porque yo quiero conocer una iglesia que funciona y que no tiene un templo, porque ese lugar no es un templo de nosotros. Y ahora de pronto alguien ahí se siente cautivado por llegar a una iglesia donde hay divisiones. Y dice, no, ¿cómo así? Bueno, porque de pronto si tú vienes, nos ayudas, ¿ok? De pronto tú vienes con una idea o algo que todavía no hemos descubierto para que no hayan diferentes formas de pensar. Porque es que la división está en la manera de pensar. Aquí en el pensamiento, aquí está la división. Yo pienso de una forma, yo pienso de otra, yo opino esto, yo creo aquello, es que la pastora, ¿por qué? La presión. Entonces, sí, sencillo. Y Pablo lo dice en el versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todos vivan en armonía. Yo me imagino la angustia de Pablo con esas diferentes culturas, formas de pensar y todo lo que había en la iglesia. Y Pablo casi que rogando, ¿verdad? Porque está diciendo, les suplico, por favor, yo les ruego a ustedes. Alguien por ahí pueda colocar este versículo y diga, sí, por favor, te suplico, ¿verdad? Y Pablo decía, por favor, hermanos, yo les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Pablo reprendiendo todo espíritu de las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Yo les suplico a ustedes, por favor, que vivan en armonía. Que es súplica, ¿no? ¿Ya? Vivan en armonía. Y no hayan entre ustedes divisiones, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Bueno, no sé si Pablo lo logró, pero era su súplica, ¿ok? Y también otra cosa que Pablo descubrió en esta iglesia es que habían contiendas, había carnalidad y habían celos. ¿Pero celos de qué? No sé, pero había celos, ¿ok? Y dice el versículo 11, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Subraye, la iglesia de Corintios, llena de rivalidades. Me refiero a unos que dicen, y va Pablo específico y dice, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo sigo a Apolos, y otros dicen, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. Ya, ahí estaba. Yo sigo a tal persona. Y yo escucho el consejo de tal persona. Yo escucho a la pastora. Yo escucho a este, pero yo no escucho a este. Y ahí estaba la división, porque Pablo dice, bueno, en el versículo 13, ¿verdad? Esa contienda, ¿cómo se resuelve? Y Pablo dice, ¿cómo es que eso está pasando entre ustedes? O sea, ¿está acaso dividido Cristo? ¿Ok? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? O sea, ¿ustedes por qué dicen que me creen a mí, que me siguen a mí? O sea, yo sigo a Pablo. Pablo dice, ¿quién soy yo? Ya, o sea, ¿por qué me siguen a mí? O sea, él no estaba pretendiendo que nadie lo siguiera. A Pablo eso no le impactaba para nada. O sea, yo sigo a Pablo y él dijo, miren, ¿acaso yo he sido crucificado por ustedes para que ustedes me sigan a mí? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y lo está diciendo el mismo Pablo. ¿Es que ustedes acaso fueron bautizados en mi nombre? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ya usted se va animando y dice, yo quiero ser parte de esta iglesia, donde todos tenemos claridad que hay divisiones, hay presión, ¿ok? Y en el capítulo 3, versículo 1 al 4, Pablo está hablando también de todo este tema de los celos y de las contiendas. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino a inmaduros. Imagínense usted, o sea, porque claro, nosotros somos inmaduros, yo soy inmadura, ¿ok? Tengo áreas de mi vida donde soy inmadura y tengo que crecer, ¿ok? Así como enseño, tengo que ser enseñada. Y cada líder tiene la responsabilidad de hacer parte de un curso de formación. Hay que mantenerse en formación continua, porque si quieres enseñar, dejarás de enseñar el día que dejes de aprender. Anótalo, ¿ok? El día que dejes de aprender, enseñarás lo mismo, ¿ok? Entonces Pablo está diciendo, mire, yo me estoy dirigiendo, no me pude dirigir a ustedes como a espirituales, qué lástima, ¿verdad? Sino como a inmaduros, son como unos niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos y todavía no pueden. Pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas. Y una vez, hace algún tiempo, ¿se acuerdan que yo les dije lo que significaba la palabra celo en términos prácticos? O sea, en términos prácticos. Usted ahora va al diccionario y encuentra una definición, pero yo le voy a decir en términos prácticos lo que significa celos. Si usted se examina a sí mismo, usted sabe lo que significa la palabra celo, admiración con odio. La otra persona la admiro por lo que hace, por lo que le resulta, por lo que logra, pero yo me siento que le admiro, pero con rabia. Y de ahí viene celo. Quiero hacer lo que esa persona hace, pero no lo puedo hacer porque ese no es mi don, ese no es mi llamado. Debo hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Bien hecho. Entonces dice, mientras hayan de ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Claro que sí.
Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y el otro dice, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Cuando tú sigues personas, tienes que seguir ¿a quién? A Cristo. Y entonces usted dice, bueno, pastora, ya, quedó la iglesia, mejor dicho, y ahora deme un argumento para yo ir a una iglesia. Ahora dígale a Gandhi por qué debe ir a una iglesia, por qué debió haberse quedado en esa iglesia, por qué debió haber sido cristiano, por qué debió haber sido bautizado si el evangelio le había impactado tanto en su vida. Ahora yo te voy a decir por qué yo creo, por qué yo te invito a que tú seas miembro de nuestra iglesia, porque yo te invito a que tú camines con nosotros, porque yo te invito a que te bautices y a que no tengas temor a nada de lo que va a suceder en tu vida, ¿ok? Porque Jesús está en pie en medio de su pueblo. Por eso yo creo en la iglesia. Escribe allí una frase, no sé si hay alguien ahí que está conectado por Facebook o por Zoom y puede escribir una frase. Yo creo en la iglesia de Jesús porque la palabra me dice que Jesús está en pie en medio de su iglesia. Él sabe todo esto, ¿ok? Independientemente de lo que la iglesia tenga que enfrentar, Jesús está allí. Él la protege con su amor que abarca todo su poder tranquilizador, ¿ok? Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Y ahí yo te digo, ven a la iglesia. Ven a pesar de todo, ¿ok? Ven a pesar de todo. Dice, versículo 12, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias, ¿ok? Y cuando se vuelve, ve 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura de su pecho. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Por eso te invito, porque si nos miras a nosotros, te das media vuelta, pero si en nosotros y en la iglesia logras ver a Jesús sentado en su trono, liderando la iglesia, entonces tú dices, aquí me quedo. Porque como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar en la casa del Señor que habitar en las moradas de maldad. Por eso te invito, te voy a dar otros argumentos por los cuales te digo, quédate en la iglesia. Así tengas dificultades, porque es que las vas a tener en otro lugar. Porque muchas veces quienes tenemos el conflicto somos nosotros. Y con él nos vamos hacia donde nos lleve el Señor, ¿ok? La iglesia es el espacio donde se manifiesta y habla Jesucristo. Y cuando tú te bautizas, cuando tú te comprometes con el Señor, empiezas a ser parte de esa gran familia. Una familia que está contigo en las buenas y en las malas. ¿Ah? En la dificultad, pero también en los momentos felices. Una familia que se alegra cuando te va bien. Y una familia que ora por ti cuando te va mal. Una familia que no se alegra de que sufras. Una familia que no dice, viste tú, tenía que pasarle eso. No, una familia que dice, ven acá, te sucedió eso, ven, que yo te amo, yo te recibo. La iglesia está abierta para ti. Por eso es una familia especial. La iglesia es la casa donde el Señor decide mostrar su gloria. El Señor tiene un templo espiritual, tiene un templo físico, virtual, y el poder de la iglesia, de todos los que estamos reunidos, es lo que usa el Señor para mostrar su gloria. Por eso yo te digo, ven a la iglesia. Lo tercero, el candelabro de oro habla del valor y la hermosura de la iglesia. En la diversidad de la iglesia está la bendición, ¿ok? En la diversidad, hay para todos los temperamentos, para todas las personalidades, para todos los gustos, para todos los colores. No, a mí no me gusta mucho la alabanza, sí, a mí me gusta es
cantar crecerá hay para ti. No, a mí me gustan son los ayunos y oración porque ahí es donde yo siento el poder. Ok. No, a mí me gustan son las vigilias. Ok. No, yo quiero escuchar. Ok. No, yo quiero hacer un curso. Ok. O sea, en la iglesia hay para todo. Ok. Es un lugar donde se habla del valor y la hermosura del Señor. Y lo cuarto, por lo cual te voy a persuadir, si hasta aquí no lo he logrado, ahora viene el punto final, ¿ok? Con el cual vamos a concluir. El valor de la iglesia proviene de haber sido comprada con la sangre del Hijo de Dios. Y eso la hace increíblemente diferente a cualquier organización humanitaria, social, de beneficencia social, de ayuda social, porque la iglesia es más que eso. La iglesia es el programa de salvación que el Señor tiene para tu vida y para tu familia. Nunca te vayas de la iglesia. Siempre permanece en la iglesia donde el Señor te ha colocado. Dice que personas de todas las naciones en este momento están alabando a Dios. En este momento, a nivel mundial. Hoy domingo hay reuniones en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y hay un poder que se está moviendo en el reino de Dios. Algunos ya se acostaron a dormir porque ya tuvieron su servicio, porque ya de ese lado del mundo, ¿verdad? Ahora en la mañana ya casi ya es de tarde, noche, pero tienen una reunión. Pero desde que amaneció el día, el Señor está siendo alabado. ¿Tú sabes lo que es pertenecer a una organización mundial que tiene un día en el que todos se reúnen? Diferentes razas, creencias, lugares, costumbres, ¿verdad? Y todos reunidos alrededor de un nombre que se llama Jesús. Amén. Son personas de todas las naciones que en este momento están alabando a Dios delante de su trono. El mensaje de salvación y la vida eterna no está limitado a una sola cultura o creencia, una raza, una nación específica. Todo el que acude a Dios arrepentido y con fe es aceptado por Él y será parte de su reino. Si tú vienes arrepentido, ya eres parte de su reino. La iglesia recibe a personas que sean partes de un solo reino, el reino de Dios. Y voy a terminar con este versículo, que quiero que tú lo atesores, es Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y es para entrar en un tiempo de adoración. Y si tú tienes nombres de personas por las cuales quieres orar, para que este mensaje de hoy llegue a sus corazones, envíanoslos. Nosotros oramos, ¿ok? Nosotros estamos orando por los hombres, estamos orando por las mujeres, estamos orando por los niños. Sobre todo hay una población por la cual estamos orando muchísimo y a la cual queremos abrirle espacio en nuestra congregación, que son los preadolescentes. Esa generación que queremos que al pasar todo este proceso, la misma tecnología los ayude a mantenerse conectados con el Señor. Entonces, mire, Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y entonaban este nuevo cántico. Amén, así que usted ahí levante su mano y diga, yo lo voy a adorar. Y esta palabra, Dios mío, digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ello hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Ok? En todo lugar, en este momento, estamos adorando a Dios. ¿Ya? Estamos conectados, porque la iglesia es mundial, es universal. La iglesia va a permanecer contra viento y marea. La iglesia no va a ser destruida. La iglesia va a permanecer intacta hasta que Cristo venga. La iglesia es la embajadora de Cristo. Amén. Hoy descubrimos que una sola persona puede cambiarlo todo y es Jesús. Y hoy descubrimos que la necesidad básica que todo ser humano tiene es de ser amado por Jesús. Y hoy descubrimos
que nosotros no nos vamos a cansar. Si nos cansamos, leemos la escritura que dice, mira, los jóvenes flaquean y se cansan, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, ¿verdad? Caminarán, no se cansarán, no van a tener sed. Y el Señor nos va a dar siempre nueva fuerza para poder decir, Jesús es real. La iglesia es su iglesia, no te vayas de ella. Al contrario, trae más personas a ella. Trae a los que se han ido, vuelve a casa, vuelve a ese lugar, ven, reúnete con nosotros, te invitamos para que seas parte de esta familia, ¿ok?